a Claro, partir bueno. del cociente incremental, si querés. O sea, Después, si querés, la acá miramos. Perdón. sí, o sea, acá en el ejercicio le encontró y todo, pero después de haber encontrado la derivada, Sí. hace el cociente incremental y me parece que lo hace para la aplicación a la derivada y no entendí por qué. Bien. Cuando, yo no sé de qué video me estás hablando, pero no los recuerdo. En algún momento los vi, no tengo presente ahora, pero digamos, la idea de aplicación a la derivada es poder usar justamente la derivada de este concepto para analizar el comportamiento en la gráfica, el comportamiento de las curvas que son gráfica de las funciones que trabajamos. Entonces, probablemente cuando vos hayas visto valor absoluto, hay un punto, ¿sí?, donde aparece un mínimo relativo. No sé si te acordás de ese concepto. Sí. Entiendo que puede ser eso, el mínimo relativo, donde cambia el signo de la derivada, ¿sí? Donde pasa de una derivada negativa a una derivada positiva. Desconozco a lo mejor el análisis que se hace a partir del cociente incremental. Si vos me decís el video, si querés, podemos ver el pedacito. Digamos, totalmente descontracturada la clase, de que podamos ir y venir con consultas y que no sea un exponer ejercicios y nada más, ¿sí? Así que me parece, si vos tenés presente el video o si querés compartir el pedacito del video, también puede ser. Si no me decís y lo busco. ¿Te acordás del número del video? Sí, ahora me tendré que fijar si es el tercero o... Me parece que era el que hablaba... A ver, espérame, ahí lo busco. Si Pero vos algo lo que había buscás, a lo mejor lo mencionado para esto. compartís al pedacito y lo vemos y yo te lo explico, ¿sí? Y está buena la idea así. Bien. Si alguien tiene otra Y consulta, sí, dale, Mateo, decime. no, que ahí la profe justo había mencionado, porque yo literalmente anoto todo lo que habla, Sí. y mencionó, como no existe el cociente incremental en cero, significa que no existe la derivada de cero, por lo que cero es un punto crítico. Era la parte de punto crítico, ahí me acordé. Ah, punto crítico, está bien. Sí, en punto crítico. Bueno, entonces sí lo podemos ver. Sin que veas el video. Yo porque no sé, podría haber analizado cualquier cosa, digamos, con la función valor absoluto, pero entonces, a ver, yo les voy a contar la definición de punto crítico, ¿sí? Esperen que... Acá. Yo la recorto, me la llevo a la pizarra. Yo tengo preparado unos ejercicios para trabajar con ustedes, pero quiero primero que hagamos esto, de ir y venir con consultas. Me parece mucho más enriquecedor. Esperen que... un segundo. Ahí sí, profe, el ejercicio era hallar los puntos críticos de F en cada caso. Y Perfecto, ahí, lo vamos a hacer. Ahí lo hacemos. Espérate que yo voy a correr lo que tenía preparado yo en la pizarra. Me lo llevo para más adelante. Y empiezo con lo que me estás consultando. Ahí está. Listo. Acá traigo... No sé si te lo voy a explicar exactamente igual, pero bueno, vamos a... Ahí les comparto. Esperen que sea con la cámara. Vayan preparándose, uno tiene otra consulta, ¿sí? Vamos a manejarnos así. Primero a partir de las preguntas que ustedes hagan, ¿sí? Entonces, este es el... A ver si... Esta es la definición, lo primero que les va a aparecer ahora cuando les comparto, de punto crítico, ¿sí? El punto crítico o estacionario de una función es un punto que está en el dominio donde la derivada es cero o donde no existe la derivada. ¿Está bien? Esa es la idea de punto crítico. Entonces, vamos a hacerlo primero para una función distinta de la valor absoluto, que justo esa es como más
bueno, no sé, tengo una manchita, ahí está, la saco, unas manchitas verdes, que esa es más, a lo mejor compleja de ver, pero vamos a ver una función cualquiera, por ejemplo, f de x, miren, f de x igual a... X a la cuarta, por ejemplo, era uno que había hecho. Bueno, por ejemplo, x a la cuarta, yo les iba a mostrar una que tengo la gráfica, si no te molesta, voy a hacer esta, mirá, x, así después ya les muestro, ya la tenía medio preparadita para después buscar máximos y mínimos, buscamos primero puntos críticos. Sí, vimos. La ley es menos x cuadrado menos 2x más 1, una polinómica. Menos x cuadrado menos 2x más 1, a ver si me lo recuerdo. Menos x cuadrado menos 2x más 1. Yo no sé por qué me pinta, algo tengo... Este no, no tengo. Ven que como que les deja un... Bueno, esta es la función, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de esta función? Es una función polinómica. Todos los reales, porque es un polinomio. Excelente. El dominio de esta función es todos los reales. Bien, a nosotros nos dice que se llama punto crítico estacionario de una función a esos valores del dominio donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hacemos para hallar los puntos críticos es derivar la función, ¿sí? Lo primero es derivar f. Entonces escribo, primero hallamos f', ¿sí? Y entonces, f' de x, ¿quién es, chicos? Menos 2x menos 2. Bien, menos 2x, ¿sí? Porque acá me queda el menos, sí. Después en esta polinómica bajo el 2 y me queda 2 menos 1, o sea, sí. X a la 1. Sí. Menos 2x es la derivada del primer término, ¿sí? Y después del segundo término tengo menos 2 la derivada. La constante por x, la derivada. Por x, constante por x, me queda solo la constante. Y en el último término tengo la derivada de 1 de una constante que es 0. ¿Está bien? ¿Queda claro que esta es la derivada? ¿Alguien tiene dudas de esto? Sí, profe, queda claro. Queda claro, bien. Entonces, si esta es la derivada, me tengo que preguntar, para esta ley, ¿dónde se hace 0 o dónde no existe? Para ver dónde no existe, voy a sacar que tengo el cartelito de Mitch, yo no sé si ustedes lo ven, pero para ver dónde no existe voy a buscar el dominio de la derivada. ¿Está? ¿Cuál es el dominio de la derivada? O sea, todos los reales también. Todos los reales también, porque un polinomio, entonces lo Creo primero que yo lo vi este video, sí. No sé si se igualaba a 0, no me acuerdo. Bien, ahora para ver dónde se hace 0, le igualamos a 0. Una de las preguntas, yo siempre se lo hago hacia los chicos, me pregunto, ¿dónde no existe? ¿Sí? ¿Dónde no existe? Y después me voy a preguntar dónde es 0. Ahora lo hago en la otra hojita, ¿sí? Me hago las dos preguntas. Entonces, para ver dónde no existe, me pregunto por el dominio de f', ¿sí? Y como en este caso son todos los reales, quiere decir que f' existe para todos los valores reales, ¿sí? El dominio de f' son todos los reales. Por lo tanto, no puedo dar un x0 donde no exista la derivada, ¿sí? Porque existe, le puedo calcular la derivada a todos los números reales. ¿Está bien? Como el dominio de f' son todos los reales, entonces, ¿sí? Entonces, lo escribo ahora, no en todos los ejercicios, ¿sí? Puedo hallar f' de x para todos los x reales, ¿sí? Estoy diciendo lo mismo, ¿no? Pero para que quede más claro. Entonces, no encuentro un valor donde no existe la derivada. ¿Qué otra pregunta me hago? Sigo acá. La otra pregunta, por la definición de punto crítico, es ¿dónde f' es igual a 0? ¿Sí? Esa es la otra pregunta que me tengo que hacer. Y entonces, para eso, voy a tomar la ley de f' y igual a 0, ¿no? Entonces voy a buscar
los X pertenecientes al dominio de F, tales que F' en esos X sea 0. Eso es lo que voy a buscar. Y F' era menos 2X menos 2, ¿no? Bien. Entonces, vamos a despejar X, me queda menos 2X igual a 2. Paso el 2 dividiendo y me queda X igual a menos 1, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en menos 1, y menos 1 es un valor del dominio, ¿no? Eso queda claro. Pertenece al dominio, porque tienen que ser valores del dominio de F, ¿no? Que son los reales. Como es un valor del dominio donde la derivada es 0, entonces en X menos 1 existe un punto crítico. ¿Cómo? X igual a menos 1 es un valor del dominio de F, ¿sí? Tal que F' en menos 1 es igual a 0, entonces es punto crítico. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea del punto crítico? Sí, yo lo había visto en un ejercicio, me parece, pero en el cual había valores que no se cumplían, entonces decía era un punto crítico, y eso sí también me costó medio entenderlo porque era no sabía lo que era un punto crítico, y había visto el desarrollo en algún lado. Empezamos, entonces, claro, yo empecé con este ejemplito como que es muy sencillito, ¿sí? Este es punto crítico y es sencillo de ver por qué sí y por qué no. Vamos con otro ejemplito ahora, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner acá ejemplos y este sería el 1. Ahora vamos a hacer otro. Otro ejemplo, es el mismo color, no importa. Otro ejemplo, vamos con la función. Por ejemplo, f de x igual a 1 sobre x menos 2. ¿Está bien? ¿Cuál es el dominio de f? Todos los reales menos Todos el los 2. reales menos los que hacen el denominador 0. Muy bien, o sea, sería el 2. Perfecto. Ahora buscamos la derivada de f, ¿no? F' de x, ¿quién es? Podemos pensarlo a esto como una composición, ¿no? Como la derivada de x menos 2 a la menos 1, ¿no? Y la derivamos. ¿Les parece? Es lo mismo. O si no, como un cociente, como quieran. ¿Cómo les gusta derivarla? A mí he elevado la potencia como composición, pero... Claro. A mí me gusta más, pero como quieran, si no como cociente. Bueno, de las dos maneras nos va a dar lo mismo, ¿sí? Lo hacemos así. Entonces, bajamos el menos 1, ¿estamos de acuerdo? Y me va a quedar lo de adentro elevado a la menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Porque es bajo el menos 1 y le resto 1 al exponente. Esto aplicado a x menos 2 por la derivada de x menos 2. ¿Sí? X menos 2 derivado. Yo la derivada la voy a hacer un poquito más ancha. Así se nota que es derivada. Y que no es un 1. Bien, entonces la derivada de x menos 2 resulta, esto es igual a 1, ¿no? Porque una constante. Por lo tanto, me va a quedar menos 1 por x menos 2 a la menos 2. Que lo podemos escribir como menos 1 sobre x menos 2 a la menos 2. ¿Alguna duda con la derivada? Lo primero que me voy a preguntar es si no existe la derivada en algún punto, ¿está? ¿No existe f'? Y entonces me voy a preguntar por el dominio de f'. ¿Cuál es el dominio de f'? Igual, todos los reales menos el 2.
Bien, los reales menos el 2. Ahora, ¿qué pasa? Esto quiere decir, entonces, f' no existe en x igual 2. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque no está en el dominio de f'. Pero ¿qué pasa con x igual 2? ¿Está en el dominio de f? Porque recordemos, a ver, vamos de nuevo a la definición de punto crítico. Punto crítico es de una función, son aquellos puntos pertenecientes al dominio, ¿está? Y esto lo voy a recalcar con fibrón, ¿sí? Tienen que ser pertenecientes al dominio, ¿está? Donde se anula la derivada o no existe la derivada, ¿está? Bien, ¿qué pasa acá? En 2 no existe la derivada, pero ¿qué pasa? No pertenece al dominio, ¿está? Entonces, pero como x igual 2 no pertenece al dominio, ¿está? No pertenece al dominio de f, no es punto crítico. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? No es. A ver que lo voy a recalcar esto de que no es. ¿Se entendió por qué? Sí, porque no solo no tiene derivada, sino que no pertenece ya de por sí al dominio de f. Excelente. Bien, ahora nos preguntamos dónde se anula la derivada, si existe algún valor donde se anule la derivada. Esa es la segunda pregunta. Donde f' es igual a 0. Y entonces, tendríamos que pensar en los x pertenecientes al dominio de f, tales que f' en x es igual a 0. Pero f' en x será menos 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Igual a 0. Me pregunto, ¿puedo anular esta expresión? No. No se hace 0 nunca esto, ¿sí? No se anula. Porque hay una constante en el... Exacto, una constante en el numerador. No se anula en ningún valor de x, vamos a poner. O para ningún valor de x. Para ningún valor de x, ¿sí? O no existe valor de x para que se anule. ¿Sí? No interfiere x en que se anule esto, no se anula. O sea, nunca se hace 0 esto. Por lo tanto, acá no me devuelve ningún valor de x que pueda pensar que sea valor crítico. ¿Está bien? En este caso, una de las dos características de valor crítico, de punto crítico, me la dio la no existencia de la derivada. Tenía un valor donde no existía la derivada, pero no estaba en el dominio. ¿Está bien? Y en este caso, no hay ningún valor de x donde se anule la derivada. Por lo tanto, concluimos, ¿sí? Por lo tanto, f no tiene punto crítico. ¿Está bien? En este caso, esta no tiene punto crítico. Hay millones de ejemplos, no les voy a poder hacer todos los ejemplos, les voy a hacer algunos para que vean cómo es el estudio de los puntos críticos, ¿sí? Pero, ¿se va entendiendo por dónde va? Profe, perdone que le pregunto. ¿Vio cuando dijo que cuál era el dominio de la derivada, ¿sí? Que obtuvimos el 2, que supuestamente en el 2, se haría 0 la derivada. Pero después no entendí por qué se eliminaba el número, porque siempre, sí, en el denominador, pero lo que no entiendo es que si siempre vamos a colocar el dominio y tomamos el número S, siempre generalmente, me parece a mí, no sé si hay un ejemplo que sea punto crítico. Hay ejemplos que, ahora te voy a dar un ejemplo donde sí existe, o sea, no existe el valor y sí es punto crítico, ¿está? Ahora lo vemos, ¿querés? Claro, uno se me imagina, por eso. Sí, ahí vemos uno.
Profe, Déjame pensar. Sí, decime. una pregunta, porque en el video la profe había hecho un ejercicio literalmente similar al que vos acabas de hacer, solo que en vez de haber un 2, había un 1. Pero Sí, puede ser que siempre que en el denominador haya una constante, no va a haber punto crítico. exacto. Ah, Sí, bien. las racionales no suelen tener... Las racionales de este tipo, constantes sobre una expresión así, en general no hay puntos críticos. Ah, bien. En general no. Déjame pensar, dame un segundito, dame un minuto, que voy a ir a buscar un ejemplito donde tengo, a ver si lo tengo acá, porque había preparado, pero déjeme ver si lo tengo acá. Y si no, dame un minutito que lo voy a buscar. No lo tengo, no lo reporté a ese. Les pido un segundo, que busco ese y vengo. Bueno, acá estoy. Ya se los muestro. Un minutito. Cuando querés buscar la página y no... Así no hago lío, porque me lo puedo inventar, pero prefiero buscar de este apunte que yo tengo. Acá estamos. A ver, vamos a hacer este. No quieres un poquito más. No lo encuentro el ejemplo, pero porque lo estoy buscando así de primera. Pero bueno, les voy a hacer otro mientras ustedes van pensando la derivada. Además, yo lo busco. Bien, ahí les comparto. Voy a hacer este ahora. Miren este ejercicio. Dice, la ley es esta. X cuadrado, no así. Les voy a poner esta ley. F de X igual a... Ahora busco el que me pedí, ¿sí? Este igualmente es una racional, pero distinta, ¿sí? Porque tengo polinomio arriba y polinomio abajo. Así. Bien, vamos a ver, ¿cuál es el dominio de F? ¿Ven ustedes la pantallita? Sí, todos los reales menos el 1. ¿Y quién más? Y el menos 1. Bien, menos el 1 y el menos 1, porque como está al cuadrado, ¿sí? Claro. Yo en realidad estoy buscando todos los X pertenecientes a los reales, tales que X cuadrado menos 1 sea igual a 0, ¿no? Y esto, cuando resuelvo, me queda X cuadrado igual a 1, y acá me aparece el valor absoluto de X igual a raíz de 1, bueno, y ahí aparece el 1 y el menos 1, ¿no? ¿De acuerdo? Yo abajo lo analicé como, para sacarlo, no sé si está mal, por eso le pregunto. Hice como es un X cuadrado, X menos 1 por X más 1, y de ahí deducí el... ¿Está mal eso? Tal cual, no, está muy bien también. Depende como uno... Vieron que en esto, si bien hay un hilo conductor, digamos, por los conceptos, no es que hay varias formas de plantear. De hecho, cada cosa uno la puede escribir por donde su razonamiento lo lleva
a justificar lo que está escribiendo, ¿sí? Lo importante es poder justificar lo que estás escribiendo con lo que vas haciendo. Vamos ahora a ver la derivada, ¿sí? F'. Ahora para hacer la derivada tenemos que trabajar un poquito más. A ver, hagamos F'. F' de X, ¿cómo nos queda? Ahora sí tenemos que hacer cociente, ¿no? Sí, 4 por X. Bien, lo voy a plantear primero, ¿sí? Bueno. Si alguno tiene dudas. Es la derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivada, y todo esto sobre X cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Está? Bien. Ahora, ¿cómo seguimos? Ahora sí, decime. ¿Cómo queda entonces la primera derivada? 4X. Bien. Por X cuadrado menos 1. Bien. Por X cuadrado menos 1 menos 2X cuadrado por 2X. Bien, perfecto. Y todo esto, sobre esto que lo vamos a dejar así, ¿de acuerdo? Vamos a dejar así expresado. X cuadrado menos 1 al cuadrado. No nos molesta. ¿Está? Vamos a trabajar un poquitito algebraicamente arriba. Arriba podemos hacer distributiva y nos queda 4X cubo. ¿Sí? Hago esta. Acá, miren. Hago distributiva acá y acá. ¿Sí? Y entonces nos queda menos 4X. Y acá resulta menos 4X cubo. ¿Me siguieron? Sí, perfecto. Sí. X cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces arriba, ¿cómo nos queda esta derivada? Es menos 4X, ¿sí? Porque estos dos se van a cancelar, ¿sí? Este y este los cancelamos. Y me queda menos 4X sobre X cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Está? Bueno, esta es la ley de la derivada. ¿Cuál es el...? Bueno, vamos a preguntarnos entonces. Nos preguntamos, ¿dónde no existe F'? ¿Y dónde no existe F'? Este no es el ejemplo que te contaba de que sí que puede no existir la derivada y estar en el dominio. Acá donde no existe F'. Y es el mismo, los reales menos el menos 1 y el más 1. El dominio de F'. Pero por más que le va al cuadrado es... Exacto, porque lo que me anula es lo mismo. Bien. Como 1 y menos 1, como X igual a 1 y X igual a... y X igual a menos 1 no pertenecen al dominio de F, entonces no son puntos críticos. ¿Está bien? Y lo siguiente que nos vamos a preguntar es dónde la derivada se anula. ¿Dónde se anula la derivada? Y entonces me pregunto cuáles son los X en el dominio de F, tales que F' es 0, y entonces, ¿cómo era la ley? Menos 4X ahí está. Me pregunto dónde esto es igual a 0 y dónde es 0. Eso pasa lo mismo que lo anterior, porque si paso la división... Bien, cuando un cociente, por eso puse esta que no tiene una constante arriba igual a 0, ¿sí? Entonces, para que vean que hay algunas racionales que pueden tener puntos críticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene una constante arriba.
Entonces, fíjense en este caso, esta expresión, ¿cuándo se hace 0? Cuando, siempre que tengo, chicos, y esto para que lo recuerden, siempre que tengo un cociente será 0, solo si lo de arriba es 0, ¿está? Esto es para cualquier cociente, ¿sí? Cualquier expresión. Mira que me quedó el sí, solo sí bastante feo. Sí, solo sí, ¿sí? El de arriba es 0, se entiende que B siempre es distinto de 0, porque si no, no existe cociente. Entonces, esto va a ser 0 si solo si lo de arriba es 0, es decir, menos 4x es 0, ¿está? Y entonces va a ser 0 cuando x sea 0, que además podemos asegurar que pertenece al dominio de la función, ¿no? Y por lo tanto, en x igual 0, esperen, vamos a hacer así, como f' en 0 me dio 0, ¿no? F' en 0 es 0. Y 0 pertenece al dominio de F. Existe en x igual 0 un punto crítico. ¿Está bien? No lo alcanzo a entender, porque si yo hago un despeje de esa ecuación, sí, por más que ponga que tuviera un 1 arriba, el x me va a pasar, del otro lado tengo 0, y 0 sí. dividido lo que pase es 0, por eso no lo entiendo. O viene... Ojo que no se puede pasar dividiendo, ¿no? Vos, cuando tenés una expresión algebraica, ¿sí? Vos no podés, vos si tendrías, qué sé yo, 5x sobre 3 igual a 0, ahí el 3 sí puede pasar multiplicando al 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque el 3 vos estás seguro que es no nulo. La equivalencia entre ecuaciones, o sea, lo que nosotros hacemos cuando resolvemos ecuaciones, que vos decís, bueno, paso restando, paso sumando, paso multiplicando o paso dividiendo para el otro lado, se verifica, ¿sí? Cuando paso multiplicando o dividiendo, siempre y cuando lo que pase sea distinto de 0. Yo tengo que estar seguro que es no nulo, ¿está bien? Lo que paso del otro lado multiplicando o dividiendo, ¿está? Es decir, a ver, vamos de nuevo. Si yo tengo una expresión como esta, 5 sobre 3 igual a 0, yo en realidad, ¿qué estoy haciendo acá? Multiplico por 3 a ambos miembros, ¿no? O es lo mismo que pasar este 3 para el otro lado multiplicando. Podría probar, tendría que hacerlo multiplicando a ambos miembros para llegar al resultado con x cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces, exacto, pero vos eso no lo podrías hacer. ¿Por qué? Porque en este caso, en el que tenemos nosotros, acá vos asegurás que esto es distinto de 0 porque un 3, vos lo ves. Pero en cambio, en la expresión que tenemos nosotros, fíjate, que es x cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿sí? Vos sí tendrías que multiplicar a ambos miembros por esto. ¿Y quién te asegura que esto es distinto de 0? ¿Sí? Vos tenés que decir, si vos asegurás que x es distinto de 1 y menos 1, bueno, listo, lo podrías pasar. ¿Está? Y listo. Pero así todo, está bien, esto lo podrías pasar. ¿Y entonces qué te pasa? Pero está multiplicado por 0 todo. Bueno, pero todo no, lo de este lado. Y de este lado te queda 0, pero de este lado todavía tenés un menos 4x. No, eso sí. ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces, pero si yo resuelvo eso, por él me da 0, o no me dirá, y yo voy a mover después el 4 para el otro lado, está multiplicando también el 4. Esa es mi duda. Bueno, pero esperá que te voy a terminar esta idea. Para no hacernos lío con todo esto, ¿sí? Porque de hecho lo de abajo es distinto de 0 para que pueda existir la fracción y como sea. Pero suponete que vos quieras pasarlo multiplicando y lo analices así. Nosotros en general hacemos esto que yo escribí en naranja para no complicarnos, ¿sí? Con la expresión esta en el denominador, ¿sí? Que pueda ser o no nula. Directamente uno lo que hace es pensar, ¿sí? En que este menos 4, lo que está en el numerador, tiene que anularse. Y fíjate que es eso lo que nos queda acá abajo, que menos 4 por x tiene que ser igual a 0. ¿Está?
Y vos me decís, bueno, y ahora tengo que multiplicar, el menos 4 lo tengo que pasar para el otro lado. Listo, lo paso. Bueno, esperen que rayé todo. Me quedaba menos 4x igual a 0. ¿Está bien? Bueno, pasalo dividiendo. ¿Y qué tiene? X te queda igual a 0 dividido menos 4. Y entonces X es 0. Y es lo que llega. Acá, está bien, es 0. De ahí, está. Por eso ya me saqué la duda. Ahí está. No sé hasta dónde es la duda muchas veces, entonces yo empiezo a explicar y no sé, capaz que es demasiado, si no hay necesidad de explicar tanto. Entonces existe, ahora, vamos de nuevo, habíamos encontrado que la derivada se hace 0 en 0, por lo tanto, en 0 tenemos un punto crítico, ¿está? Acá tenemos un punto crítico. Tengo paradito puesto. Bien. Voy a ver si puedo. Un segundito. Voy a buscar acá. A un Entonces, último profe, intento. cuando tengamos así una expresión como esa, que en el denominador tengamos, no tengamos una constante ni nada de eso, sino que tengamos una expresión, nos tenemos que fijar si da 0 arriba. Claro, claro. Eso es trabajo algebraico, digamos. O sea, a ustedes lo que le van a aparecer un montón de funciones distintas que van a tener que derivar e igualar a 0, ¿sí? Para poder descubrir si hay punto crítico, ¿sí? En este caso, cuando son expresiones racionales, que tengo x arriba, x abajo, igual a lo de arriba, a 0, ¿está bien? Acá me parece que encontré la que quería buscar. Bien, sí es esta. No, no es esta. No. Voy a poner otra de la práctica, ¿sí? No encuentro un caso de esos. Ay, te prometo que te lo subo al foro. Pero no hay problema, profe. Solo me trataba de imaginar si siempre Sí, hay. un número que no perteneciera. A ver, ya se me ocurrió. Déjame un segundito, que la derivo. Dame un minutito que déjeme, no les comparto. Me parece que ya sé cuál es, que es raíz de x menos 1. Raíz de x menos 1. El dominio de f. Sí, esta es, raíz de x. No, menos 1 no hace falta, la raíz de x. Ahí me vino la. Viste que a veces se te hace un blanco y querés acordarte y no sale, pero ya me acordé. Raíz de x. Ahí les comparto. Bien, este va a ser el cuarto ejemplo. Me parece que. Bien, pensemos en la función raíz de x, ¿está? F de x igual a raíz de x. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales positivos. Bien. ¿Y quién más? ¿Qué hacer? ¿Está? Porque Sí, pero eso me iba. Bueno. Esperen que puse dominio y es dominio de f. Dominio de f son los reales positivos y el 0. ¿Está? Bueno, derivamos f. ¿Cómo queda cuando derivo f? La pasamos a potencial si quieren. Que es x a la... A un medio. Bien. La derivamos. Y entonces... Un medio de x a la menos un medio. Bien. O sea que esto es lo mismo que escribir 1 sobre 2 raíz de x. ¿Bien? Profe, mire que no quedó la pantalla completa. No sé si me sucedió a mí. ¿Alguien no ve? A mí me parece completa. Entonces a mí. Bien. Ahora, ¿qué pasa acá? Vamos a ver, ¿dónde no existe f'? Profe, disculpa, pero Sí. ¿viste la segunda forma que vos pusiste ahí de expresarlo? Sí. En teoría, si nosotros no elegimos esa forma, después no terminaríamos encontrando de que
directamente no va a tener punto crítico. Porque habría una constante en el denominador o nada que ver. No, no es que no va a haber punto crítico, no se te va a anular nunca la expresión. Ojo, que no es lo mismo. ¿Está? Eso, sí. Y ojo que no va a tener punto crítico, yo te dije las que eran de esta forma. ¿Está? Acá tengo una raíz. Cuando tiene una raíz cambia. O, viste que yo dije, son 1 sobre x menos 3, o una constante cualquiera sobre x. En general, ustedes igual analicen, ¿sí? Como que no se tomen de que siempre pasa eso, porque no tenemos en este curso la teoría necesaria como para decir, nunca va a tener una racional punto crítico, nunca va a tener una, no se llaman racionales, las que son de este estilo, que no me salió el nombre, recíprocas se llaman, no. Bueno, no importa cómo se llamen, pero las que son de constante sobre x menos un valor, ¿tá? No se queden con eso y analícenla como sabemos. Buscamos el dominio, derivamos, ¿sí? Porque, fíjate, en este caso, esta es distinta. Es 1 sobre 2 por la raíz. No es lo mismo. Ya acá abajo tengo otra cosa. De hecho, vos te vas a poder encontrar con funciones 1 sobre e a la x menos 3. Y esto es, sí, es 1 sobre o 3 sobre, no sé, el logaritmo de x más 1. Bueno, y sí, son racionales, o sea, son expresiones que son fraccionarias. Pero no es que tengo similar a la otra expresión donde era constante sobre x menos una expresión. Que sean fraccionarias, puede ser cualquier cosa bajo una fracción, ¿sí? Bien, entonces, ¿dónde no existe? Entonces buscamos el dominio de f'. Sí. ¿Qué pasa acá? Y ahí son todos los reales positivos, pero el 0 tampoco, porque con el 0 sería 0 el denominador, ¿no? Bien, son los reales menos el 0. Ahora, ¿qué pasa? El 0 es un valor donde no existe la derivada, ¿sí? Es un valor donde no existe la derivada, pero ¿qué pasó con el dominio? No está tampoco en el dominio. ¿No está en el dominio? Estaría en el dominio de... Está en el dominio, sí. Está en el dominio de arriba, sí, perdón. Está en el dominio y no existe la derivada. ¿Está? ¿De acuerdo? Ahora entendí, tiene que estar en el dominio de la función principal, no en el de la derivada. Ahora me creo que era el error que yo no comprendía. Ahí el 0 no está en el dominio de la función principal. Exacto. No está. ¿Se entiende? Está en el de la principal y no está en el de la derivada. Ese era mi error entonces. Bien, ¿está? Entonces, el dominio de f' son los reales menos el 0. Vos sabés que a mí me queda la duda ahora, y se los comparto a ustedes, me gustaría hacer esto mismo. Bueno, terminemos esto. La profe hizo un ejercicio así, profe. ¿Cómo? Que la profe hizo un ejercicio así y puso que cuando está en el dominio pero no tiene la derivada, es ese número. O sea, en este caso sería 0 el punto. Claro. Entonces, f' son los reales menos el 0, por lo tanto el 0, a ver, vamos a escribirlo abajo. Si no, me queda la duda de otra cosita, que después la voy a ver yo y después cosas se las digo porque no lo quiero pensar en voz alta y confundirme. Por lo tanto, mi cabeza a veces piensa tanto cuando voy haciendo ejercicios que, por lo tanto, x igual 0 es un valor donde no existe la derivada, ¿no? Es un valor del dominio, ahora vamos a escribirlo acá, x igual 0 pertenece al dominio de f, ¿no? Y esta conclusión de acá abajo la veníamos escribiendo en rojo, así que la voy a escribir en rojo. Por lo tanto, x igual 0 es un valor del dominio, bueno, es un valor del dominio de f, donde no existe
F', por lo tanto, es punto crítico. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Bueno, por lo tanto, y luego es punto crítico, porque bueno, puse muchas veces por lo tanto. Y entonces, punto crítico. Bien. Ahora, ¿qué otra pregunta me tengo que hacer? ¿Dónde f' es 0? ¿Sí? Y ahora va a pasar, ahora sí va a pasar eso. Mariano sos, ¿no? Que vos me preguntabas. Mariano es el que me decías que si eran siempre... ¿Yo? Me parece que es Mateo. Mariano, te bauticé. Ah, sí. Mateo, vos me decías que siempre que tiene una constante arriba, no se van, a eso sí podés decir, no se va a anular, ¿está? No se va a anular la derivada, ¿está? Porque ahora yo pienso en los x pertenecientes al dominio de f, tal que f' es 0, ¿sí? Eso es lo que me pregunto, y f' era menos 1 sobre 2 raíz de x. ¿Y esto se va a hacer 0? ¿Alguna vez? No existe valor de C, valor para X que anule esta expresión, ¿sí? ¿Está bien? Por lo tanto, no existe X tal que la derivada se haga 0. ¿Está? Claro, o sea, el planteo ese no lo tenemos que hacer una vez que tenemos que igualar la expresión a 0. Exacto. Ahí es donde yo me pregunto. Eso sí no va a pasar nunca. Si yo tengo una constante arriba, nunca va a pasar que se anule la derivada. ¿Mm? ¿De acuerdo? Bien. Bien. Bueno. Una vez hecho todo esto, vamos a avanzar con el último que me habéis dicho vos, el último ejemplo que vamos a hacer, que es el del valor absoluto, ¿sí? Si f de x es valor absoluto de x, ¿sí? Profe, Sí, f, no f. Decime. profe, yo entendí esa última parte que dice que no existe valor de X que anule. Esto, claro, ¿yo qué estoy buscando acá? Yo lo escribo de 1000 maneras, a lo mejor lo escribo de tantas formas. Yo acá estoy buscando x del dominio tal que f' sea 0, o sea, que se anule la expresión de f'. Que esto que yo tengo acá, que esto se haga 0. Ese es mi objetivo. Y entonces, ¿qué pasa? Como me queda constante igual a 0, sí, o sea, esto no se escribe porque quedaría como una burrada, pero ¿qué tendría que hacer yo? Igualar el menos 1 a 0. No, y esto es un absurdo, ¿sí? No existe esto. Entonces, a partir de este absurdo, uno dice, no existe un valor de x, ¿sí? Si vos tendrías x cuadrado igual, o no sé, más 1 igual a 0, ¿vos qué me decís? Y el x igual a 1 y el x igual a menos 1, no, menos 1, no, más 1. Si yo pongo menos 1, yo pongo menos 1, ¿vos qué me decís? El 1 y el menos 1 son valores de x que anulan esta expresión, o sea, que a esta expresión la hacen igual a 0. ¿Ah? Eso es que anulen la expresión. Que hagan que esta expresión de la izquierda... Pero si yo hago 2 por la raíz de 0... Bueno, pero eso no anula la expresión, porque si vos anulás esa expresión, anulás el denominador. Y vos no tenés que anular el denominador. Vos tenés que anular el numerador, lo de arriba. Esto siempre, lo de abajo, tiene que ser distinto de 0. Porque si no, estaríamos en un cálculo que no puede darse en los números reales. Pero yo creo que lo había visto en algún lado, pero ponía no existe porque no podía resolverse, no así como... Sí, es lo mismo, porque no le ponés lo mismo, es lo mismo. Porque no podés resolver esta ecuación. Que Bien, gracias. No existe valor de x que anule esta expresión. ¿Sí? Vos fijate, si vos abajo le pones un 0, suponete que voy a hacer esto que está mal, que no esté grabado esto porque, ¿sí? Si vos a x le pones un 0 acá abajo, ¿está? Esto es un absurdo, ¿está?
porque estás teniendo un 0 en el denominador, no existe un valor, o vos si querés anular lo de abajo, vos me decís, pero abajo tengo una X, y en algún momento eso de ahí abajo se puede hacer 0. Sí, pero es un denominador eso. Yo quiero anular toda esta expresión, toda entera, esta fracción. Y para anular esta fracción, debería anularse lo de arriba, el numerador solamente, ¿sí? El denominador no, tiene que ser 0 dividido otra cosa. Y sí, profe, ahí entendí, gracias. Sí, y cuando había el ejemplo de A sobre B. Eso, yo te dije A sobre B es 0 si A es 0, solo si A es 0. Y acá tengo una constante acá arriba. No hay forma de que se anule esto que es una constante menos 1. No hay un valor de X que te pueda hacer eso 0. Gracias, profe. Ahí está. Bueno, pero que se ayuda, a ver. Bueno, no lo quiero borrar. Vamos con la de valor absoluto, que me han preguntado. Todo esto venía para hacer algunos pasos anteriores al valor absoluto de X. ¿Está? El valor absoluto de X lo tenemos que derivar por definición. ¿Sí? O bien, bueno, o bien por ley, pero siempre, lo voy a hacer por definición porque me lo pidieron, o si no, lo que tenemos que hacer es abrir la ley y derivar por cada parte. Pero lo más prolijo es en el valor absoluto trabajar con la definición. ¿Se acuerdan que el valor absoluto es el mismo valor si X es mayor o igual que 0 y es el opuesto si X es menor que 0? ¿Está bien ahí? Sí, profe. Bien. Vamos a derivar por definición. Yo digo, es el límite del cociente incremental, ¿no? Cuando X tiende a 0 de f de X menos f en 0 sobre X menos 0. ¿Se acuerdan que esa era la derivada? Lo voy a correr un poquitito y le voy a poner que esto es la derivada. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, profe. Se podía usar H también, era lo mismo, ¿no? Ah, lo mismo. Sí, lo hice con esta, lo puedo hacer con H. No pasa nada, es lo mismo. Bien, pero ¿qué pasa? Al usar f de X, yo acá tengo que abrirlo en dos partes al límite. ¿Está bien? Voy a tener el límite cuando X tiende a 0 de, o sea, voy a hacer una parte para los X mayores o iguales que 0 y otra parte para los X menores que 0. ¿De acuerdo? Porque tengo la ley partida en dos. Entonces voy a decir, para los X mayores o iguales que 0, este límite, cuando yo tenga que reemplazar f de X, lo voy a reemplazar por X. Y para los menores que 0, cuando yo tenga que reemplazar f de X, voy a poner menos X. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar acá X menos f en 0, que vale 0, ¿no? Porque el valor absoluto de 0 es 0, sobre X menos 0. Bueno, ¿cómo me queda esto? Esperen que voy a arrimar si X es mayor o igual que 0, así. Profe, en la fórmula que puso yo, para que por si alguien no entiende, ¿no diría X menos X0 al principio, al límite? ¿O no, abajo en el denominador? ¿X sub 0? ¿O es lo mismo? A ver, ¿dónde? La fórmula sería f de X menos f de X sub 0. Ah, claro, el X es lo mismo. Claro, porque esto es el límite, espera, porque esto es el límite en 0. Ok, está bien. No. Ah, ya entiendo tu... Sí, para mí todavía me cuesta un poquito por eso. No, ya está. Vamos a poner X sub 0 acá. Está bien, yo lo hice para el 0 directamente, para ver que no existía en 0. Pero la vamos a hacer para... nosotros la estamos haciendo... Perdón, Mateo, vos trajiste la consulta. ¿Lo hacía para 0 directamente o querés hacerlo? Lo hacemos para todo, tu duda. Pues yo lo hice en 0 porque él me preguntó que no existía. Ah, yo bueno. su consulta, la derivada en 0, pero si no, podemos hacerlo para cualquiera.
¿Está bien? No, Y después lo hacemos en 0. la profe ni siquiera hizo eso, o sea, directamente buscó, porque en valor absoluto había que buscar si x era mayor a 0 o si era menor a 0, y de ahí sacó que daba x y menos x, y después sacó la derivada de eso, que era 1 y menos 1. Y después, y por el cociente incremental, no, vos no me trajiste lo del cociente incremental, por eso empecé así. sí, pero ella no lo explicó, directamente después puso x igual a 0, de ahí sacó una flecha y puso la derivada de f con, como si te dijera sub 0, pero y puso el signo del más, entre paréntesis 0 es igual a 1 y el otro menos 1. Ahí es donde me perdí, no entendía por qué hacía eso. Ok, entonces está bien que yo te diga, vamos a hacer una cosa. Yo voy a ver acá donde vamos a hacer el mismo tipo de ejercicio que estamos haciendo. Vamos a preguntarnos dónde hay punto crítico, ¿está bien? Y vamos a seguir nuestro esquema. Y después capaz que con eso vamos a poder responder a tu pregunta de lo que hizo la profe en el video, ¿de acuerdo? Vamos a hacer así no yo porque me fui derecho al 0 a explicártelo vos y nos vamos a desordenar de cómo venimos en el esquemita de punto crítico. Vamos a hacer así. Vamos a buscar f de x es valor absoluto. Esta es la ley, su dominio son todos los reales. Hasta ahí es lo mismo que veníamos haciendo, ¿no? Vamos a preguntarnos por la derivada. Entonces vamos a hacer la derivada de esta función. ¿Qué pasa con la derivada de esta función? Y la hago por cociente incremental. La hago para cualquier x0. ¿Está? Para cualquier x0. Después vamos a ver qué pasa con 0. Si x0, si los x son mayores que 0, me queda acá x0 sobre x0, ¿sí? Porque es el valor absoluto, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos de nuevo. F en x0, entendemos que x0 es mayor que 0, ¿está? Y esta es la ley. Y si x0 es menor que 0, vamos con este pedacito de ley. X tiende a un x0 negativo, ¿sí? Entonces vamos a hacer que la ley es f de x, que es menos x menos x0 sobre x menos x0. Si quieren acá nos detenemos a pensarlo un poquito. Yo estoy con valores muy cercanos. Cuando yo estoy hablando del límite, estoy con valores muy cerquitas a x0. ¿Está? Con valores muy cercanos a x0. Si estoy con valores cercanos muy a x0 y si x0 es negativo, la ley viene por acá, por esta parte, ¿no? Porque son negativos, dijimos, tomamos la parte de abajo. Entonces voy a pensar, a ver, los x cerquitas a este x0 que es negativo tienen esta ley, menos x. Por eso puse el menos x acá. Menos f en x0. Y f en x0 es negativo, por lo tanto es menos x0. ¿Lo ven acá abajo? Bueno, entonces, y abajo me quedaba x menos x0. Ya estoy reemplazando esta expresión por la fórmula de la ley cuando x0 es positivo o cuando x0 es negativo. ¿Está? Bien. Ahora, ¿cómo nos queda esto? Fíjense, si yo hago esto acá, arriba, este cociente, ¿qué me queda? Lo mismo sobre la misma expresión sobre la misma expresión que me queda un 1 constante. Por eso era 1, Mateo. El límite cuando x tiende a x0 para cualquier x0 siempre es 1. ¿Está bien? Si la derivada, si x0 es mayor o igual que 0. ¿Y qué pasa cuando el x0 es negativo? Y bueno, si yo saco el menos factor común acá arriba, a ver si lo escribo, yo hago... Va a cambiar el signo adelante de me va a quedar así, menos x menos x0 sobre x menos x0. Cuando yo simplifico, me va a quedar menos 1. Menos 1 si x0 es negativo. Bien, por eso aparecía lo del 1 y lo del menos 1, ¿sí? Si uno piensa en el límite del cociente incremental, es más fácil ver por qué la derivada
da 1 y menos 1. ¿Sí? Que también lo puedo hacer por ley acá. ¿Qué pasa cuando estamos en el 0? En el 0 estoy en el límite, porque estos son mayores o iguales que 0 y estos son menores que 0. ¿Tá? Entonces estoy ahí en el límite. ¿Qué pasa? Cuando yo pienso en el límite, ¿sí?, de la derivada, ahora sí tendríamos que pensarlo en 0, ¿sí? Cuando este x0 es 0, ¿sí? Cuando este x0 es 0, ¿qué pasa? Si me voy por arriba, para los mayores que 0, tengo un 1. Yo tendría que pensar como en los límites laterales, ¿no? Cuando estoy en el x0 igual a 0, estoy pensando, ¿qué le van a quedar? Los laterales a 0, porque justamente en 0, ¿no? Por la izquierda son negativos y por la derecha son positivos. Entonces me va a quedar que por este lado vienen con esta parte, ¿está? Y, o sea, por este lado vienen con esta parte, que me queda menos 1 la derivada, y por el otro lado vienen con esta parte, que me queda 1 la derivada. ¿Está? Por acá es menos 1, y, por acá es menos 1, y por este lado es 1. Por eso, ¿qué pasa? En el 0 no existe derivada. Porque no me da no existe el límite. Como límite lo tenés que pensar acá. Podés pensarlo rápido, pensando, si lo haces por ley, lo pensás rápido. Decís, para los mayores que 0 me da la derivada 1, ¿sí? De esta ley. Y de esta ley me da menos 1. Pero es más en la noción de límite, porque me voy acercando al 0, ¿sí? Con esta función derivada, y por un lado me da un valor, el 1, y por el otro me da otro valor. Entonces los límites laterales no son iguales, en 0, y por lo tanto no existe la derivada. ¿Ahí te queda más claro? Sí, la verdad que nada que ver el planteo que hizo la otra profe en el video. Ajá. O sea, es como Sí, si ella hubiese escrito directamente la solución y hubiese dicho, porque el cociente incremental de esto es esto, con este símbolo, y después muestra un gráfico y chao. No, nada que ver la comparación. Bien, pero lo que quiso decir es esto, digamos, ¿está bien? Sí, sí, ahí va. ¿Te queda más claro ahora? Sí, queda más claro. Bueno, esa es la idea, por eso en 0, justo en 0, no existe el límite. ¿Qué pasa con esta derivada? Fíjense, acá tenemos la ley derivada, ¿no? Entonces, si nos tenemos que pensar en el punto crítico, ¿qué va a pasar? Se hace 0 en 0 y también no existe en 0. Las dos cosas pasan en 0, ¿está bien? Perdón, no se hace 0 nunca. Me equivoqué yo ahí. No se hace 0 nunca, la derivada, porque vale 1 o menos 1, y no existe en 0. Ojo que me equivoqué al decirlo. Vamos a preguntárnoslo y hacerlo prolijo. ¿Dónde no existe f'? Así no queda confusión. ¿Y qué pasa? Esta es la ley. Bueno, esperen que la podría terminar con un pasito más a la ley de la derivada y decir, es 1 si x0 es mayor o igual que 0 y es menos 1 si x0 es menor a 0. ¿De acuerdo? Esta sería la ley de la derivada, más prolija, sin la necesidad de tener la expresión de límite. ¿Y qué pasa? ¿Dónde no existe, entonces, dijimos? Si es En 0. En 0, ¿está? Vamos a poner así, no le vamos a poner el igual, porque si no nos queda, porque el igual es propio de la ley, ¿está? Pero lo vamos a sacar al igual porque tira confusión. Si yo pongo el igual para la derivada, en la ley sí es mayor o igual que 0, porque puede valer 0, pero en la derivada es justo lo que estamos diciendo y me quedaría un error en la escritura, ¿está? Si yo dejo el igual, no va el igual, porque justamente decimos que en 0 no va. Ahí está. Entonces, fíjense, para los mayores que 0 vale 1, para los menores vale menos 1, pero justo en 0 tenemos ese cambio. Y entonces, como el límite por un lado es 1 y el límite por el otro es menos 1, me queda que no existe. Entonces, ¿dónde no existe la derivada? Este es un caso muy particular, chicos. No es que les va a tocar analizar casos de esto. Este es un caso muy particular. Por eso no empecé por este, ¿sí? No existe la derivada, o f', vamos a poner, no existe
f' en x igual 0. ¿Está bien? Pero x igual 0 o x igual 0 sí pertenece al dominio. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? ¿Qué es x0? X0 es el punto crítico. Ajá. Entonces, en x0 existe o es punto crítico. Vamos a escribirlo mejor. Es x igual 0, punto crítico de f. Esto, profe, esta parte derivada, vos dijiste al principio, es más para gráficos, pero en el caso de que era virtual, ¿se daba así igual? Porque cuando se rendía virtual, porque viste que no había que hacer gráficos, nada, prácticamente. No, lo que pasa es que a vos, cuando es virtual, a vos lo que te preguntan probablemente es, te dan esta función, cualquiera de las que yo te di antes, y te dicen, haya el valor de o marca los valores que son puntos críticos. Y vos tenías que hacer todo esto y marcar el punto crítico. ¿Está bien? No te iban a analizar, vos no vas a tener que trazar la gráfica, que es lo que creo que lo van a hacer el lunes con Jessy, trazar una gráfica a partir de todo el análisis, pero sí vas a tener que a lo mejor mirar una gráfica y vos responder algún análisis a partir de esa gráfica, o, como te digo, tomar un pedacito y responder a partir de ese pedacito, más lo teórico, no lo gráfico, ¿sí? Más todo el procedimiento, los pasos previos, y no terminar graficando vos la función. La función te la van a tener que dar graficada si es virtual. No sé si... No sé tampoco qué tipo de ejercicios se han tomado, pero seguro no que tengas que graficar. Claro, y nos dijeron de que si en el caso de que sea presencial, tampoco íbamos a tener que graficar porque iba a entrar de parte de la teórica, y la teórica iba a entrar de forma virtual. Solo la práctica íbamos a tener que hacer presencial, algo así habían dicho. No, al revés me parece, Me parece que es... ¿Práctica virtual y teórica presencial? Me parece, no sé. ¿Jessy les dijo al revés? A mí lo que me preocupa es que entren cosas en la teoría, si la hacemos presencial, entren cosas así de gráficas que no hemos hecho casi. No, ustedes no se preocupen porque no lo yo creo que va a ser coherente, ¿sí? También sabiendo que ustedes tuvieron una cursada virtual, ¿sí? Será presencial, pero sin pedirle, supongo, cosas que no se le va a pedir cosas que no se hayan dado, ¿está? Nosotros ahora, ¿cómo graficar igual? No se preocupen porque con Jessy lo van a ver el miércoles y cuando tengan que graficar, no son cosas de otro mundo lo que tienen que graficar, ¿sí? Son funciones sencillas, las que estuvimos trabajando. Que vieron que yo siempre les decía, desde el principio de esta materia, tengan presente las gráficas de las funciones, ¿sí? Ténganlas presentes. Yo no les puedo asegurar, ni siquiera les puedo asegurar qué instancia va a ser presencial. Yo lo que escuché muy de forma extraoficial y que no les puedo asegurar bajo ningún punto de vista para que lo tengan en cuenta, pero es como que la instancia teórica va a ser presencial. Pero no tengo seguridad. De hecho, Jessy, como es profe de teoría, a lo mejor tiene más info y es al revés. No tengo esa certeza. Sí, no se preocupen, que van a ser coherentes los exámenes, ¿está? Yo eso no dudo en la coherencia de que se evalúe lo que se trabajó. Sí, porque no dimos demostraciones ni gráficos y si llega a entrar en la... Claro. Estudiarlo también para presencial va a ser un quilombo. Claro, ustedes no se preocupen que aparte estamos nosotros con Jessy para darles una mano, qué sé yo, si tienen que ustedes en algún momento ponerse a estudiar algunas demostraciones,
porque probablemente sí para el final algunas demostraciones entraban, ¿sí? Cuando eran presenciales. Bueno, les vamos Usted sí dijo que va a darnos unas demostraciones de teoremas y eso, que es lo que no dimos, generalmente. Exacto, sí, en el caso de que sea presencial y que se tome hacer las demostraciones, nosotros les vamos a dar una mano, en estudiarlas, en que las entiendan. No son demostraciones tampoco de otro mundo, son demostraciones que son bastante lógicas, ¿sí? Que si uno viene manejando la teoría, tanto enunciados de teoremas, definiciones, las demostraciones te llevan, son lógicas, no son demostraciones muy extrañas. Así que no se preocupen por eso, vamos a ir avanzando firme con la práctica y los conceptos, que ustedes tengan bien en claro los conceptos. O sea, ¿qué es un punto crítico? Un valor del dominio, donde se anula la derivada o donde la derivada no existe. Bien, entonces yo no dudo de ese concepto. Trabajo con la práctica, pero no dudo del concepto. Y así vamos a avanzar, avancemos así. Y si tenemos que ver las teorías, las demostraciones, van a ver que no se les va a complicar si tienen presentes. Bueno. Ay, perdón. Bien, seguimos. Vamos de nuevo entonces. Nos preguntábamos por la función. Ordenémonos. Tenemos la función valor absoluto. Vimos el dominio. Vimos la derivada del valor absoluto. La construimos, ¿no? Por el límite. Después, vimos dónde no existe esa derivada. Bueno, por el análisis de los límites vimos que es en cero, ¿sí? Y como cero pertenece al dominio, es punto crítico. Ahora, ¿se puede hacer cero la derivada en algún punto? Y no, si la derivada, la ley de la derivada, ¿cómo era? La vimos recién. F' de x es 1 si x es positivo y menos 1 si x es negativo. ¿Y se puede hacer cero en algún lado? Esta derivada, ¿se puede No, porque hacer? en ningún momento dice mayor o igual. No, por eso, no se, en el cero no existe, por eso. Sí, había sido mi error poner el mayor o igual, ¿sí? Porque lo dejé tal cual acá. En cero no existe la derivada, no está en el dominio de la derivada del cero. Por eso lo pusimos acá, ¿sí? No existe en el cero. Y en los mayores que cero vale 1 y en los menores que cero vale menos 1. Por lo tanto, no hay forma de que se anule la derivada, ¿sí? No hay manera, no hay forma de que se anule esta ley, ¿está bien? Se anule. No sé cómo escribirlo de otra manera, no sé si ustedes entienden cuando yo digo que se anule la derivada, si no, no hay forma de que la derivada valga cero, ¿está bien? Ahí Yo esto lo asociaba como un mismo concepto, anular y que sea cero. Eso es lo mismo, ¿no? Bueno. Yo porque, no sé, por ahí viste que me preguntaban recién de que se anule, ¿qué significa? Que se haga cero, no hay forma de que la derivada valga cero. Esto está escrito medio así, medio rústico, pero no importa. De que la derivada sea cero. No hay forma de que la derivada sea cero, porque esto vale 1 y esto vale menos 1. O nunca la derivada va a valer cero. Entonces, el punto crítico que encontramos acá es este. ¿Sí? X0 es punto crítico de F. ¿Está bien? Es el único punto crítico que tenemos. Bueno, trabajamos un montón sobre punto crítico, vamos a tener que avanzar con otras cosas también. ¿Sí? Bueno, pero espero que haya quedado claro, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda de lo que trabajamos hasta ahora, si no avanzamos un poquitito. No, esperen, que esto es lo que tenía yo preparado. ¿Avanzamos? Sí. Miren, vamos, ya que estamos con punto crítico, voy a dejar el ejercicio 1 de la práctica para después. Vamos a ir más en otro orden, pero nos va a servir igual. Cuando, esperen que traigo una definición del apunte, la definición de extremos, ¿sí? Extremo relativo, ¿lo tienen presente? ¿Qué es un extremo relativo y qué es un extremo absoluto? Sí.
¿Sí? ¿El resto? Yo lo he visto, pero no me lo acuerdo bien. Bueno, yo les voy a mostrar rapidísimo, ¿sí? Así nos vamos a... Bueno, me hace problema para compartir el PDF, así que quizás salgo y entro. A ver, vamos a darle un minutito. Con Si extremo no, relativo te refería a mínimo y máximo, ¿no? sí, mínimo relativo y máximo relativo. Ah, sí, Exactamente. pero Ahora, solo si veo una gráfica, si no, no me ubico. ahí, bueno, yo ahora les voy a mostrar el PDF muy rapidito, ¿sí? No hacemos no profundizamos mucho, sí vean los videos y nos vamos a la práctica. Porque nos va a servir este concepto de punto crítico para estudiar extremos, ¿está? Así ya enganchamos estos dos conceptos y después vamos a otros ejercicios. Pero me tengo que salir, no salgan ustedes, salgo y vuelvo a entrar. No sé por qué pasa que tengo que salir y volver a entrar para volver a compartir. Bueno, ahí les comparto entonces este PDF. Acá. ¿Sí? De extremos relativos de una función. ¿Qué significa un extremo relativo? Es que existe un intervalo, ¿sí? Es decir, algunos X, ¿sí? En un entorno, no puedo escribir, bueno, leámoslo. Hay un entorno de X0, ¿sí? Donde para todos esos X que están en ese alrededor del X0, ¿sí? El valor de X0 es el máximo, ¿sí? O sea, la imagen de f de X0 es máxima, ¿está? Esa es la idea de extremo relativo. Ahora, eso para un máximo. Y para un mínimo es que ese valor es el menor de todo un entornito. Sin escribir me cuesta mucho. Espera. Lo corto y lo llevo a la pizarra. Yo sé que habíamos dicho que esto lo vean solo, pero bueno, un poquitito les doy una mano y les comparto la pizarra. Vamos a ver. Vamos con la pizarra y les voy trayendo la teoría acá. Bien, entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto de un X0? A ver, yo tengo un X0 acá, ¿sí? Por ejemplo, este, ¿no? Este X0, bueno, justo estaba en azul. Yo tengo este X0, ¿no? Lo llamo así. En un entornito de X0, ¿sí? Para todos esos X, la imagen de X0 es la mayor, ¿ven? Esto es f de X0. Para todos los X de un entornito de X0, la imagen de X0 es la mayor. Eso es que sea un máximo. Eso es ser máximo relativo. Y mínimo relativo, fíjense, es cuando para todo un entornito de X0, para todo un entornito de X0, ¿sí? De otro X0, vamos a llamarlo X1 para no llamarlo igual, de un X1, ¿sí? Para todo este entornito, todos los X que están en este entorno tienen imágenes mayores que la de X1, ¿sí? Y por eso es la mínima imagen. F de X1 es mínimo relativo. ¿Se entiende la idea de mínimo relativo y máximo? Cuando yo tengo una gráfica, encontrar un punto que tiene para un entorno de X, de un valor de X, todas las imágenes más grandes, si este es la mínima imagen en ese entorno, ese es el mínimo relativo. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Me voy a traer de la teoría otro pedacito. Pero pueden ser extremos relativos o extremos absolutos, ¿sí? Entonces, a ver, borrar esto. Y se distinguen. Relativos cuando es un entornito. Absoluto es como, yo se los traigo, lo miramos nada más. Absoluto es, por ejemplo, en este caso. Acá tenemos, ¿ven? Absoluto es cuando es el mínimo, pero de todo el dominio. Acá yo tengo, supongamos que el dominio es entre A y B, ¿sí? Que es un dominio acotado. Porque si esto seguiría para el infinito, no podríamos hablar de un mínimo absoluto acá, ¿sí? Supongamos que el dominio de esta función que está graficada f es el intervalo AB, ¿sí? Tenemos un dominio acotado. Entonces, yo voy a poder decir que en X4 estoy teniendo un mínimo relativo, un mínimo absoluto. Además es relativo, porque existe un entorno de X4 tal que la imagen de X4 es la menor. Pero también es absoluto. ¿Por qué? Porque es la menor de las imágenes para todo el dominio de F. Eso es absoluto. Fíjense, acá tenemos un X3. ¿Qué es X3? Y para un entornito de X3, yo noto que todas las imágenes están por debajo de la imagen de X3. Esto es máximo relativo. Para un entornito de X2, yo puedo asegurar que todas las imágenes son mayores que la imagen de X2. Entonces tengo un mínimo relativo. ¿Se entiende el concepto? Acá en X1 puedo asegurar que tengo un entorno tal que F en X1 es la mayor. Y fíjense, en B, yo digo, es el mayor valor de todos. De todo el dominio. Entonces es un máximo absoluto. ¿Se entiende la diferencia? O sea que si ese máximo absoluto, o sea que el máximo absoluto es el máximo de todo y el relativo es el máximo dentro de las que se puede, dentro de las que están dentro del intervalo, digamos. De un intervalo. Fíjate que en este máximo absoluto yo no lo llamé relativo. ¿Tá? Porque no hay un intervalito en el que yo pueda decir un intervalo abierto, porque la definición de relativo, si vamos arriba, tiene que existir a un entorno del valor tal que es el máximo valor. Fíjate que acá no hay un entorno de B tal que para todos ellos, ¿sí? B es el máximo, en B se alcanza la máxima imagen. Pero sí es el mayor valor de toda la función. Y eso es un máximo absoluto. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? Perdón, te interrumpí, Mateo, decime. Que sería infinito, ¿no? ¿Qué cosa? El máximo absoluto ese tiende infinito. No, porque yo le acoté el dominio, ¿está? Entonces dije, no, un puntito, ¿ves que le acoté el dominio? Si esta imagen no tendría este puntito en B y yo no le acoto el dominio, como es intervalo cerrado, por eso pude poner máximo absoluto, ¿está? Si no, si esto sigue al infinito, no tiene máximo absoluto. Y si seguiría para menos infinito, no tiene máximo absoluto, ¿está? Yo por eso nombré el dominio, porque es un intervalo cerrado el dominio. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. O sea, es un caso particular, es un ejemplito esto, donde está mostrando máximos relativos, máximo mínimo y mínimos relativos, este X4, que es mínimo relativo y absoluto, y este es máximo absoluto. La idea de máximo absoluto, mínimo absoluto, es que donde es el mayor valor de la función. No le puse la definición de máximo absoluto. A ver si está en el PDF. Me parece que no. No está la de máximo absoluto. Pero bueno, es esta, es que es el mayor valor que alcanza la función. Lo tenían al
principio, ¿no? Al principio, al principio de la materia vimos máximos absolutos. ¿Se acuerdan? La definición. El máximo absoluto, ¿sí? Es X, vamos a llamarlo X rayita, si f de X rayita es mayor o igual a f de X para todos los X del dominio de f. ¿De acuerdo? Y mínimo absoluto, vamos a llamarlo X rayita torcida, si este es el menor de los f de X para todo X. ¿Se entiende? Esa es la definición de máximo absoluto y mínimo absoluto. Y si no estuviera, y si esa de H, me parece que es la que dice máximo absoluto, no estuviera acotada en ese punto, ¿el máximo absoluto sería X1? El B. Y si no estaría acotada, no habría máximo absoluto. Ah, no. Salvo que fuese abierto. Que fuese abierto, bueno, pero ahí estás medio en un... Ah, claro. breve. Porque... Sería un límite. Tendrías igual un máximo absoluto, pero la cota estaría por fuera del dominio, digamos. El máximo sería el... No lo trabajamos en esta materia, ¿sí? Pero suponete si el dominio, ya me estoy volando, ¿no? Sería este. El mayor valor que puede tomar es el más próximo a B. Entonces, como límite, lo tendrías que trabajar como límite al máximo absoluto. ¿Está? Claro. Porque estaría acotado por un valor que no pertenece al dominio. Tendría que ser ese B, ese valor B. La imagen de B. La imagen de B sería el máximo valor. Y si era al infinito, Mateo, no tiene máximo. ¿Está bien? El resto ¿está claro? O sea, es como lo más intuitivo que ustedes tienen de máximo, el más grande de las imágenes. Mínimo, la más chica de las imágenes, ¿está? Eso es mínimo absoluto y máximo absoluto. Después, relativo, es que yo puedo marcar un entornito donde la imagen de X4, por ejemplo, es la más chica de todas en ese entornito, la menor de todas. Y máximo relativo es que es la mayor de todas las imágenes en un entorno. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre absoluto y relativo. Bien. Ahora, vamos a algo más. Esperen que voy a agregar otra hojita más. Ahí traigo, a ver si me bolilla para agregar una hojita. Ahí estamos. Ahí traigo voy a traer ahora, a ver si lo puedo encontrar, un teoremita. Me estoy salteando parte de la teoría, ¿sí? Voy derecho a lo que necesito para... Esperen que... Voy derecho a lo que necesito para hacer la búsqueda de extremos relativos, ¿está? Pues ustedes la teoría la van a ver en un videito que Jessie explica muy detalladamente, ¿sí? Pero me voy ahora... ¿Por qué abrí dos? Ahí está. Lo que vamos a usar ahora es este teoremita, además de todo lo que venimos viendo, ¿no? Yo voy a estudiar este teoremita, que va a decir, sea f una función continua en un intervalo cerrado y derivable en un intervalo abierto. Si la derivada es positiva en el abierto, entonces estrictamente creciente, ¿sí? Si la derivada es negativa, entonces estrictamente decreciente en ese intervalo. ¿Ah? Y si la derivada es cero, entonces es constante. Este es otro teoremita que nosotros vamos a usar, ¿sí? Para nuestro análisis de funciones. ¿Y qué vamos a ver, además de eso? Que entonces
si nosotros aplicamos ese teoremita, vamos a poder tener el criterio de la primera derivada para encontrar extremos relativos. Y ahora le voy a agregar también ese criterio acá. Bueno, esto yo se los voy trayendo así, los pedacitos que nos sirven para usar. ¿Cuál es el criterio de la primera derivada? Entonces, si f es continuo en un intervalo, bueno, más allá de las hipótesis, ¿no? Continuo en un intervalo cerrado, derivable en el abierto, salvo a lo sumo en el punto x0, yo voy a poder asegurar que tengo en x0 un máximo relativo, ¿sí? Tengo en x0 un máximo relativo si a la izquierda de x0 es creciente y a la derecha decreciente la función. Es decir, si a la izquierda f' es positiva y a la derecha f' es negativa. ¿Se entiende? Estamos justificando con nuestra teoría lo que vamos a hacer. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar valores del dominio de la función y no cualquier valor, tienen que ser valores que sean puntos críticos, estos que son extremos relativos, tales que a la izquierda la función sea creciente y a la derecha decreciente. Y entonces ahí vamos a poder afirmar que tenemos un máximo relativo. Si en otro de los casos, para buscar mínimos relativos, ¿sí? Para buscar mínimos relativos, nosotros lo que vamos a hacer es buscar en puntos críticos, ¿sí? Para buscar mínimos relativos. Esto se justifica con otros teoremas, ¿por qué en los puntos críticos, sí? Tales que a la izquierda la derivada sea negativa y a la derecha la derivada es positiva, y entonces vamos a poder decir que en esos puntos tenemos mínimos relativos. ¿Está? Entonces, a partir de todas estas definiciones, el estudio de monotonía, donde yo veo que es creciente si la derivada es positiva y es decreciente si la derivada es negativa, combinando eso, vamos a poder trabajar con el criterio de la primera derivada, que es buscar valores donde no exista la derivada o la derivada valga cero y cambien de signos, ¿sí? Y entonces vamos a poder encontrar ahí extremos relativos, máximos si viene creciendo y después decrece, y mínimos si decrece y después crece. ¿Está? Bueno, yo para no darle toda la teoría, no es sencillo, porque tendríamos que haber pasado por el teorema de Fermat, el teorema de Lagrange, pero bueno, no me quiero detener en todos los teoremitas, ¿sí? Si no, se nos hace muy extenso no nos podemos ir a la práctica. Entonces yo les voy a dar la primera función que trabajamos, ¿sí? La primera función que trabajamos, y la voy a volver a traer, y buscamos los puntos críticos, y yo les voy a contar que para poder hallar los puntos críticos de esa función, los extremos relativos de esta función primera que yo traje acá, vamos a basarnos en este primer paso que hicimos de buscar puntos críticos y después analizar la derivada. ¿Está? Entonces, vamos a hallar los extremos relativos de esta función. Menos x cuadrado menos 2x más 1. ¿Sí? Vamos a hallar extremos relativos, ¿sí? Ese es el paso que estamos ahora. Hallar extremos relativos de las siguientes funciones. ¿Sí? Si existen, ¿no? Puede que no existan. Les pongo acá, si existen, porque podría pasar que no tenga extremos relativos.
Entonces, vamos con el primer ejemplito y vamos a tomar la misma función que teníamos al principio, que era menos x cuadrado menos 2x más 1. Esperen que lo tengo preparadito acá para después mostrarle la gráfica. Okay. Más 1, sí. Más 1. Ahora, lo primero que hacemos es siempre pensar en el dominio de la función, que son todos los reales. Y después lo que hacemos es buscar puntos críticos, ¿está? Ustedes van a decir, ¿por qué puntos críticos? Bueno, ahí es donde hicimos ese huequito, ustedes lo van a ver en el video que explica Jessie, por qué tienen que ser puntos críticos para hacer extremos relativos, ¿está? Pero bueno, hay un par de teoremitas, ¿sí? que justifican esto, que este criterio de la primera derivada lo aplicamos para x0 que sean puntos críticos, ¿está? Ahí es donde ustedes lo tienen que ver en el video. Bien, puntos críticos. Como ya lo hicimos, no lo volvemos a hacer, ¿está? Yo acá les pongo ver hoja 1. Ver hoja 1 de lo que hicimos hoy. Y entonces nosotros habíamos sacado que ¿quién es punto crítico acá? Habíamos hallado la derivada, ¿sí? Y dijimos, me lo puedo llevar, sino para no volver a hacerlo. Hallamos primero la derivada y nos preguntamos dónde no existe f y dónde se hace 0. ¿Está? Eso fue lo primero que hicimos. Y no lo escribo de nuevo, pero me lo traigo así. Así les queda juntito acá. Bien. ¿Tenemos punto crítico en dónde, entonces? Bien. Para hallar punto crítico, lo primero que hicimos fue buscar la derivada, donde no existía la derivada y donde la derivada se hace 0. ¿Está? Y habíamos dicho que en x igual 1 teníamos punto crítico. Ahora, ese punto crítico, ¿es extremo relativo? Y bueno, me lo voy a preguntar. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tomar la derivada y estudiar el signo de la derivada. ¿Está? Entonces, ahora me pregunto si es punto crítico. Si es extremo relativo. Profe, ¿el punto crítico no era -1 o yo no tengo mal? Acá abajo, -1, ¿sí? Ah, está bien. Ahora, vamos a estudiar nosotros estudiamos qué es punto crítico. Esto lo hicimos en la hoja 1, ¿no? Ya sé que x igual a -1 es punto crítico. ¿Yo qué voy a estudiar? Si en -1 se da esto del cambio de derivada que vimos acá. Yo ya sé que en -1, ¿sí? Si yo me parara en el sistema cartesiano, yo sé que en -1 tengo que la derivada es 0. Ahora voy a estudiar. ¿Qué pasa con la derivada a los costados de -1? Si cambia de signo, o sea, si la derivada es positiva y después negativa a la izquierda de -1, es porque acá tengo un máximo. Si es negativa y después positiva, o sea, que decrece y después crece, porque acá tendré un mínimo. Y si no pasa ese cambio de derivada, es porque no tengo ningún extremo relativo. ¿Está claro? Para hacer eso... Sería constante, entonces, había dicho. ¿Cómo? Y era constante, profe, había dicho. No, si la derivada de 0 es constante, eso sí, pero sí, te puede pasar que vos digas, estoy en el x menos 1 y acá tengo derivada negativa y acá tengo derivada negativa. Después vamos a estudiar más adelante qué significa eso, pero no cambia de signo la derivada. Entonces, porque a mí me dice el criterio de la derivada primera,
a mí me dice que tiene que cambiar de signo la derivada, o de positivo a negativo para ser máximo, o de negativo a positivo para ser mínimo. Si no cambia de signo, bueno, no hay mínimo relativo, habrá otra cosa, pero mínimo relativo no hay. ¿Está? Ese es el criterio. Bien, entonces nos quedamos con la derivada, que ya la teníamos. ¿Y qué hacemos entonces? Vemos qué pasa, y acá se traza un cuadrito, ¿sí? Que ustedes después lo van a ver. Acá se traza un cuadrito que dice, ¿qué hace este cuadrito? A ver, esperen que lo voy a trazar más o menos como salga, ¿sí? F, y así. Así. Sí. Y así. Bueno, tendría que ser una tablita más prolija. Yo después le borro los bordes. ¿Qué hacemos cuando nosotros encontramos los puntos críticos? Nosotros teníamos el dominio de F, todos los reales, ¿está? Y en X igual a menos 1, un punto crítico. Entonces, para este análisis lo que vamos a hacer es, en el primer renglón, poner todo el dominio de F en intervalos cortados por los puntos críticos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner en este caso, desde menos infinito a menos 1, y desde menos 1 a más infinito. Yo solamente voy a tener 2 intervalos. Pero si yo hubiese encontrado más puntos críticos, yo cortaría al dominio en todos los puntos críticos que encontré. ¿Está claro? Y marcaría en esos los intervalos. Dentro del dominio, ¿está? Si mi dominio es los reales menos el 0, en el 0 también corto. O sea, supónganse que serían los reales menos el 0 y el menos 1 sería punto crítico. Bueno, yo iría desde el menos infinito al menos 1, del menos 1 al 0 y del 0. Profe, sí. ¿Esos puntos críticos sería donde decrece y crece o donde crece y decrece? A los costados de los puntos críticos. A los costados de los puntos críticos va a decrecer o crecer, y entonces me voy a fijar si es máximo o mínimo. ¿Está? Y a los costados también de los valores que no están en el dominio lo voy a mirar. No va a ser un punto crítico, pero voy a poder encontrar también qué pasa con la función, si crece o decrece. ¿Está? Porque acá nos fuimos derecho al estudio de extremos relativos. También esta tablita me permite ver dónde la función crece o decrece, ¿está? Yo voy a usar directamente ahora este criterio. Pero también eso mismo, el signo de la derivada, me sirve para ver dónde crece y dónde decrece la función, ¿está? Pues nosotros tenemos acá que si la derivada es positiva, la función es creciente. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Y si la derivada es 0, entonces es constante. ¿Está? Y eso también lo podemos usar, ya que tenemos una tablita donde vamos a analizar el signo de la derivada. Bueno, lo vamos a usar para el análisis de crecimiento y decrecimiento también. Bien, entonces esto que les contaba lo borro, pero digo, el dominio de la función se divide por los extremos relativos, el dominio de la función se divide por los puntos críticos y armo intervalitos. En esta primera parte de la tabla va eso. ¿Qué va en la segunda entrada a la tabla? Voy a tomar un x0 del intervalo. Lo voy a evaluar. Y después acá abajo voy a ver qué pasa con f, si crece o decrece, la monotonía. Acá estábamos con menos 1. ¿Sí? Y dijimos, en menos 1, ¿cuánto vale la derivada? 0. Eso lo habíamos visto. Yo quiero ver qué pasa a la izquierda. Seguro es la derivada. ¿Es toda negativa o es toda positiva? Porque si cambiara de signo en algún momento la derivada, yo hubiese encontrado otro valor donde se hace 0. ¿Sí? Esa lógica estamos de acuerdo, ¿no?
yo voy a mirar a la izquierda del menos 1, o sea, del menos infinito al menos 1, y voy a decir, ¿qué signo tiene la derivada? Bueno, si la derivada es positiva, va a ser toda positiva a la izquierda del menos 1. Porque si hubiese un valor de derivada negativo a la izquierda del menos 1, tendría que existir otro valor donde se haga 0 la derivada. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Por lo tanto, entonces, basta con evaluar solo en un numerito. Por ejemplo, en el menos 3. Yo voy a evaluar f' en el menos 3. Porque el signo que tenga en el menos 3, ¿sí? Menos 1, menos 2, supongamos que acá tengo el menos 3. El signo de la derivada en el menos 3 es el mismo para todos los valores a la izquierda de menos 1. Porque si existiera un valor que tenga otro signo en la derivada, tendría que cambiar de positivo a negativo, ¿no? Y existiría otro valor como el menos 1, punto crítico. Vamos a f en menos 3. ¿Cómo es f'? Me lo olvidé f'. ¿Cómo era f'? Menos 2x menos 2. Me la traigo acá. A f' sí la tengo presente. F' de x es menos 2x menos 2. Ahora, voy a evaluar f', dijimos entonces en menos 3. ¿Qué pasa con f' en menos 3? F' en menos 3 es menos 2 por menos 3 menos 2. Menos 2 menos 3 es 6. Menos 2 es 4. El 4 es positivo. Por lo tanto, la derivada acá es positiva. ¿Y cómo es f? Creciente. Tomemos un valor a la izquierda, a la derecha del menos 1. Por ejemplo, el 1. Hago f' en 1. ¿Y qué pasa con f' en 1? F' en 1 es menos 2 por 1 menos 2. Menos 4. Bueno, sin querer son opuestos, no tienen por qué ser opuestos los valores que me da. Menos 4, negativo. Entonces, mi función es decreciente. ¿Está? Bueno, ¿qué puedo decir? Que en menos 1 teníamos un punto crítico que a la izquierda es creciente y a la derecha es decreciente. A la izquierda es creciente, a la derecha decreciente. ¿De qué extremo estamos hablando? ¿De un máximo o de un mínimo? De un máximo. De un máximo. Exacto. A partir de este análisis, podemos concluir por el criterio de la derivada primera, podemos concluir por el criterio de la derivada primera que en x igual menos 1 existe un máximo relativo. ¿Está bien? Esto ahora es lento, después se hace mucho más rápido, ¿no? Porque vamos aprendiéndolo. Yo les voy a traer la gráfica de la función y ustedes van a ver que en esa función, justamente en menos 1, porque una cuadrática, chicos, ¿qué hay en menos 1? Una parábola, ¿no? Exacto, y en menos 1 tenemos el vértice. Y entonces tenemos un extremo relativo y además un extremo absoluto, ¿no? A mí me confundía porque me parecía que como tenía positivo iba las ramas hacia arriba, por eso no me ubicaba. No, porque eso tiene que ver con positivo el coeficiente principal. Esta ley de estas funciones, f de x para nosotros es menos x. No, el b, la b. Está claro, si se llama 2x más 1. Las ramas hacia abajo te lo da este menos.
Sí, exacto. De este lado, ¿sí? Fíjense, a la izquierda del -1, la función es creciente. ¿Ven? Es creciente. Porque la derivada, f', es positiva. Y fíjense, si uno piensa en las tangentes, que esto Jessy se los contó. Si uno piensa en las tangentes, ¿qué pendiente tienen las tangentes acá? Todas las tangentes tienen pendiente positiva. ¿Está? ¿De acuerdo? Porque, ¿qué es la derivada en todos estos puntos? La pendiente de la recta tangente. ¿Se acuerdan de ese concepto? Y por eso es creciente. Las pendientes de las rectas tangentes son todas positivas. ¿Hasta dónde? Hasta el -1. Después negativa. Y después, exacto. ¿Y después qué pasa? La derivada empieza a ser negativa. La derivada es negativa. Y fíjense qué pasa con las pendientes de las rectas tangentes. Y, bueno, más allá de lo desprolijo, ¿no? De lo poco exacto, ¿no? Pero fíjense cómo todas las pendientes de las tangentes resultan negativas, ¿no? Bueno, voy a intentar hacer alguna tangente. Ahí está, ¿sí? Entonces, en -1, acá, en -1 tenemos el máximo relativo. Existe un entorno de -1 donde todas las imágenes son menores. Y nos dimos cuenta por qué. Porque vimos, lo demostramos, ahora lo vemos gráficamente, ¿no? Pero nosotros sin tener la gráfica lo pudimos demostrar a partir del signo de la derivada. Claramente, este es un ejemplito de los más sencillitos, ¿no? Pero bueno, uno puede no tener la gráfica de la función y puede analizar esto para cualquier función. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, no hicimos nada en la práctica, pero bueno, fuimos con estos conceptos que si les quedan claros, van a poder avanzar con Jessy en el análisis de funciones, ¿sí? Que van a ver con ella desde el ejercicio 3 en adelante. ¿Quieren que hagamos uno más? ¿Tienen tiempo? Hacemos el 1 de la práctica, si quieren. Yo, profe, la dejo, disculpe, porque me tengo que ir. Bueno, si no, lo hacen después con Jessy, no se preocupen. ¿Quieren que cortemos acá? ¿O quieren que lo hagamos? Bueno, dale, cortamos acá, que son las 10, que es el horario. Le digo a Jessy, empiezan la práctica, digamos, bien con ella. Y sobre todo se van a ponerse a trabajar el ítem 3, que es el análisis completo de las funciones. Pero les va a servir mucho lo que hicimos hoy para empezar. Ok, gracias, profe. Bueno, chicos. Gracias, profe. Sí. Gracias, profe. Adiós, nos vemos. Adiós, profe. Chao, chicos. Chau, chau.